Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Miércoles, mitad de semana, 27 de marzo, ¿cierto? Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Les damos la bienvenida y esta noche queremos leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 27. Hay un pasaje que va del verso 32 al 56. Si usted trajo su Biblia, y el título que hay sobre el pasaje es este. Dice: crucifixión y muerte de Jesús. ¿Listo? Crucifixión y muerte de Jesús. Estamos recordando lo que sucedió, que ese sacrificio fue, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. No estamos de luto. Amén. No, Cristo vive. Amén. Pero es bueno recordar lo que Él hizo en su obra completa, y como el tiempo, los miércoles están cortos, entonces no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a ir a la lectura de una vez. Tengo toda la lectura aquí. Si usted no trajo la Biblia de hojas, entonces puede leer aquí la letra un poquito más ampliada. Dice el verso 32: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Abre así el pasaje. ¿Me ayudas a leer? Dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús, clamando a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se oscureció todo, dice la palabra de Dios, como hacia el mediodía. En el calendario judío, las horas 6ª es el mediodía, y a la hora 9ª hasta las 3 de la tarde dice que todo se oscureció. La luz del mundo moría y el mundo quedaba en tinieblas. Sin Jesús, nuestra vida es oscura, sin luz, sin esperanza y sin fe, sin saber a dónde ir. Entonces eso es lo que registra la Escritura, que se oscurece al mediodía. O sea que para una persona sin Cristo, la luz más clara son las peores tinieblas. Y sigue diciendo el texto: y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales iban siguiendo a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Ahí está la narración de Mateo de la crucifixión y muerte de Jesús. Si uno quiere complementarlo más, el pasaje es largo, pero uno puede leer los 4 evangelios. En todos 4 está la narración. La de Juan es un poco diferente porque la de Juan tiene más palabras de las que dijo Jesús mientras estaba colgado en la cruz, lo que le dijo a las mujeres que estaban allí. Sin duda, parece que las mujeres fueron más valientes que los hombres, parece que estuvieron más cerca de él y estuvieron fieles hasta el final con él, y no en vano ellas fueron las primeras que lo vieron resucitado. Y Juan cuenta que, Juan, en la narración un poco diferente a la de Mateo, dice que él les dice: llegará el día en que se diga, bienaventurada la mujer que es estéril, bienaventurados los pechos que no den a luz. Son días difíciles, sin duda, los que estaba profetizando allí el Señor Jesús. También Juan dice que Jesús le dijo al discípulo que él amaba, no dice que era él, pero sabemos que era él por la palabra: he aquí a tu madre. Y le dijo a María: he aquí a tu hijo. Dice que desde entonces Juan se llevó a María a vivir a su casa. Y Lucas y Marcos también dan algo otros detalles acerca de este pasaje, la narración de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que quiero que hagamos esta noche, que es breve, es mirar 5 aspectos que muestra este texto. Claro, muestra muchos más, pero no nos alcanza el tiempo. Queremos mirar 5 aspectos que muestra este texto hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer aspecto que muestra es que intervino la muerte espiritual en Jesús. Que Jesús murió espiritualmente. Para entender la muerte espiritual es necesario entender el nuevo nacimiento primero y poder saber qué es la muerte espiritual, porque la palabra muerte significa separación. Entonces ocurre muerte cuando espiritualmente estamos separados de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Luego también intervino la muerte física de Jesús. Era necesario que Él muriera físicamente. También tenemos como tercer aspecto que Jesús abrió el camino al Padre. Que cuando Él vino, parte de su obra redentora fue abrir ese camino al Padre para que ahora nosotros podamos ir al Padre, como dice la Escritura. Y como cuarto aspecto tenemos que Jesús es la resurrección y la vida. Y número 5 que vamos a mirar es que Jesús es el Hijo de Dios, que fue lo que tanto le criticaron y que al final los que lo guardiaban, que era el centurión, el capitán romano y el ejército que estaba con él, fueron los que tuvieron que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces estos 5 aspectos vamos a tratar de mirarlos esta noche a la luz de este pasaje y de otras escrituras. ¿Están listos? Bueno, entonces vamos a ir con el primer aspecto, que es la muerte espiritual de Jesús. Y dice en Mateo 27, el verso 46. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, esto es en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, está llamando a Elías? Y él estaba diciendo, Dios mío, o él estaba clamando, era un grito de angustia, profetiza David en el capítulo 22 de Salmos. Era un grito de angustia que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús
nunca le dijo al Padre, Dios mío. Usted cuando lee, estudia las Escrituras, en el único momento en que él clama de esa manera al Padre es cuando él muere espiritualmente. Por eso él se sintió separado, porque el Padre es santo, no tiene nada que ver con el pecado, y cuando Jesús muere espiritualmente, Jesús se hace pecado. Queda separado del Padre, sin comunión con el Padre, experimentó la muerte espiritual Jesús para darnos a nosotros vida espiritual. Mire cómo lo profetiza David en el capítulo 22 de Salmos. No lo tengo ahí en la pantalla, pero tengo aquí en la Biblia de papel, y el título es Un grito de angustia. Imagínense que David profetiza exactamente cómo iba a ser la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Y otros profetas también, cuando usted lee el capítulo 53 del profeta Isaías, usted encuentra un retrato ahí, pero me impresiona mucho el capítulo 22. Voy a leer algunos versos del capítulo 22 de Salmos, y abre con ese clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y agrega otra pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Porque este es un grito de angustia, pero también es un cántico de alabanza del Señor. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire esta expresión profética de David hablando de Jesús: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me ven y me escarnecen. ¿Se acuerdan como todos los miraban y meneaban la cabeza? Sálvese a sí mismo. ¿No dice que es hijo de Dios? Descienda de la cruz y creeremos en él. Entonces dice: estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues en él se complacía. Cuando usted lee los evangelios y analiza la crucifixión de Jesús, usted ve el cumplimiento una tras una de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se acuerda que la boca estaba seca y la arrimaban como una esponja y con vinagre? Dice: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, o traspasaron mis manos y mis pies. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Es impresionante cómo el Espíritu Santo le mostraba el cuadro a los profetas de cómo iba a ser sacrificado nuestro Señor. Y exactamente como ellos lo vieron y lo escribieron, así ocurrió. Dice: contar puedo mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Mire como dice cuando lo desnudaron, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando uno lee los 4 evangelios, usted encuentra que ellos partieron los vestidos en 4 partes.
y lo repartieron. Pero cuando vieron la túnica, que era de una sola costura, dijeron, no la apartamos. Echemos suerte sobre ella a ver para quién va a ser. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, cuando usted lee este capítulo de Salmos, usted encuentra como si David hubiera estado narrando, al igual que estuvo narrando Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero David estaba en el Antiguo Testamento muy lejos de que ocurriera. Entonces, aquí lo que observamos nosotros es la muerte espiritual de Jesús. Pero la gente dice, bueno, y Jesús, pues sí, Jesús murió espiritualmente, se desconectó del Padre. Pero realmente lo que ocurrió ahí fue un intercambio divino. Cuando usted mira las cartas que revelan más, en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Jesús murió espiritualmente porque Él fue hecho pecado por nosotros. Al Él hacerse pecado por nosotros, como el Padre es santo, el Padre se desconectó del Hijo. El Hijo murió espiritualmente. El Hijo experimentó lo que es estar muerto espiritualmente. ¿Pero para qué lo hice? Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. O sea que hubo un intercambio divino. Jesús dijo, yo muero espiritualmente, yo me desconecto espiritualmente para darles vida a ustedes. Por eso dice el Evangelio de Juan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando usted observa las Escrituras, usted encuentra que las Escrituras revelan exactamente el plan perfecto de salvación. Todo hecho que estaba profetizado y se cumplía, tiene un propósito espiritual. Todos los seres humanos antes de Cristo estaban muertos espiritualmente desde Adán. Cuando intervino la muerte, que entró la muerte en Adán, y a través entró el pecado, y a través del pecado la muerte, dice luego la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa muerte es espiritual. Esa muerte que entró en Adán fue muerte espiritual y pasó a toda la humanidad. La muerte física simplemente era una consecuencia de la muerte espiritual. Al estar muerto espiritualmente, pues está como esclavo de la muerte. O la muerte física en cualquier momento puede enseñorearse. Entonces aquí encontramos que Jesús muere espiritualmente para que nosotros tengamos vida espiritual. Él se hace pecado para que nosotros seamos hechos justos. Por eso nosotros no podemos crecer en justicia. Nosotros somos justos por lo que Él hizo. Y por nosotros, por muchas cosas que hagamos, no podemos ser más justos. Que se espera que vivamos como justos. Eso ya tiene que ver con la vida práctica, la vida diaria. Pero posicionalmente somos justos. Cuando usted lee Gálatas, usted encuentra que Jesús, cuando muere en la cruz, es cuando se hace maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito cuando murió espiritualmente. Se hizo pobre cuando murió espiritualmente. Fue enfermo cuando murió espiritualmente. Ahí es cuando Él carga las 3 consecuencias de la maldición de la ley. Cuando usted lee Deuteronomio, usted encuentra en el capítulo 28, los primeros 14 versículos, las bendiciones de la obediencia. ¿Cuántos obedecieron la ley? Ninguno, solo Jesús. Pero del versículo 15 en adelante usted encuentra las maldiciones que vienen por desobedecer la ley. Entonces, todo el que está dependiendo de la ley es maldito. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas para hacerlas. Entonces Jesús fue hecho por nosotros maldición. Él murió espiritualmente para que nosotros tengamos vida espiritual. Primera consecuencia de la maldición de la ley era la muerte espiritual. Estar desconectados de Dios, estar sin esperanza, sin fe, alejados de los pactos, de las promesas. Ser, como dijimos en otra enseñanza, haber sido enajenados, vendidos a otro dueño, espiritualmente hablando. Pero la segunda consecuencia de la muerte espiritual que Jesús lleva es la enfermedad.
Entonces, cuando Él está colgado en la cruz, que dice que cuando leímos en el capítulo 22 de Salmos, dice que sus huesos se descoyuntaron uno por uno, que su corazón se derritió como cera. Ahí Él está hecho solo una llaga. Y dice que por su llaga, dice Isaías 53, fuimos nosotros curados. Entonces Él llevó todas nuestras enfermedades y nos dio salud divina. Que es, en vez de muerte espiritual tenemos vida abundante, en vez de enfermedad física tenemos salud divina. Y la tercera es la ruina económica. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Entonces, esas tres consecuencias de la maldición de la ley fueron llevadas en Cristo. Se llama redención. Pero además agrega la carta a los Gálatas, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Entonces no solamente fuimos redimidos de la maldición, sino que ahora somos benditos, para que en Cristo Jesús recibiéramos la promesa que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esto, hay mucho que mirar en este primer aspecto, pero es mirar el milagro más grande ocurrió en nosotros porque Él lo hizo. Él murió espiritualmente para que usted y yo naciéramos del Espíritu. Ese es el milagro más grande. No hay otro milagro más grande sobre la tierra, que es que uno sea nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente fue hecho nuevo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y luego agrega, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A veces para nosotros es tan difícil, para nosotros que hemos nacido nuevo, entender que la gente que no ha nacido nuevo no entienda las Escrituras. Pero es apenas natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente, luego para él son locura. Entonces, el milagro más grande que interviene es cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántos están alegres por eso? Por eso le digo, no estamos tristes, no estamos de luto, no estamos pensando que nuestro Señor murió. No, Él vive. Lo hizo una sola vez, para siempre. Pero ahora tenemos vida en Él, en Cristo Jesús. Listo. Segundo aspecto que queremos mirar es la muerte física de Jesús. Como Jesús muere espiritualmente, queda en ese momento sujeto a la muerte física. Y dice Mateo 27, el verso 50, ya dimos que muerte es separación, la muerte es que el espíritu es separado del cuerpo. Dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, dice Mateo. Pero en la narración de Lucas nos da un poco más de claridad en este punto. En Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, aquí es cuando Jesús muere físicamente. Y lo que hace Jesús al morir físicamente es entregar su espíritu al Padre. Es encomendar su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, como Jesús es el mediador de un nuevo pacto, dice la Escritura que era necesario que interviniera la muerte. Dice que era necesario. Miremos cómo nos lo aclara Hebreos 9, 15 al 17. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Era necesario que Jesús muriera. El verso 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces Él vino y nos dejó un nuevo testamento, un mejor pacto.
pero era necesario que él muriera para que interviniera la muerte, para que hubiera herencia. El verso 17 agrega: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, cuando Jesús muere, físicamente está confirmando el nuevo pacto y está confirmando que somos herederos y que todo el que confíe en Él tiene herencia eterna. Y lo que Él está haciendo es realmente con su propia sangre sellando ese nuevo pacto. Él está sellando el pacto con su sangre, porque la sangre representa la vida. Entonces Él, al derramar toda su sangre, derrama su vida y sella ese nuevo pacto. Por eso, ojo, nosotros somos creyentes del nuevo pacto. Porque hay mucha gente por ahí que es llevada fácilmente a judaizar, porque no ha entendido lo que es el nuevo nacimiento, no ha entendido quién es Cristo Jesús, y entonces fácilmente van a practicar el judaísmo. Pero la Biblia dice que nosotros somos creyentes del nuevo pacto. Amén. Por eso Jesús murió, para confirmar, sellar ese nuevo pacto. Y por eso cuando estos días que he estado estudiando y enseñando pacto de sangre, una de las cosas que se hacía era un monumento conmemorativo. Ellos hacían una torre o un majano, decían, de piedras, y quedaba eso como una señal cuando hacían pacto. ¿Ustedes saben cuál es el monumento conmemorativo del nuevo pacto? Se llama la Cena del Señor. Por eso nunca que se sirva la Cena del Señor, usted la deje servida. Porque el que la deja servida está diciendo: yo no estoy en ese pacto, yo no participo de ese pacto, de alguna manera. Y religiosa y equivocadamente se nos ha enseñado: no, si usted está mal, si usted está haciendo algo mal, no participe de la Cena del Señor. Y eso es un error, porque la Cena del Señor es el monumento conmemorativo que nos recuerda. Por eso dice: hagan esto todas las veces que la tomen en memoria de mí. Estamos recordando lo que Él hizo. Estamos diciendo: sí, Señor, yo soy participante del pacto, yo recuerdo, yo hago memoria, y a la vez que estoy recordando lo que hiciste, también estoy anunciando lo que viene. Yo estoy en un mejor pacto. Entonces, por eso nunca, cuando se ministre la Cena del Señor, nosotros acostumbramos a hacerlo el primer domingo de cada mes, usted nunca deje la Cena del Señor servida. Si logra entender lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, que espero que lo entienda. ¿Listo? Y habría mucho más que decir ahí, pero vamos al tercer aspecto, y es que Jesús abrió el camino al Padre. Bajo el Antiguo Testamento, el templo tenía unas divisiones. Primero fue el tabernáculo, pero digamos que a la imagen o al diseño del tabernáculo se hizo el templo. Y el templo tenía unas divisiones muy claramente establecidas. El lugar santo estaba dividido del lugar santísimo con un velo. Pero cuando nosotros nos dicen un velo, nosotros pensamos un velo es una cosa transparente, pero realmente era una cortina pesada que era como una pared que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año con la ofrenda, el sacrificio de la sangre, y tenía que estar en una comunión clara y en santidad con el Señor, o si no moría. O sea que ese lugar santísimo estaba anunciando siempre que alguien tenía que morir. Y cuando Jesús muere, entonces ya he muerto para que todos puedan entrar. Por eso es que ese velo, que era muy alto, porque el templo era alto, se rasga de arriba abajo, para que se declarara que no era obra de un hombre, sino de Dios. Entonces dice Mateo 27:51, la parte A: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces Él está abriendo el camino al Padre. ¿Qué significa esto? Que Jesús, escuche esto, cuando Jesús muere, Jesús va al Padre como el sumo sacerdote. Jesús va al Padre con el sacrificio perfecto, su propia sangre. Y Él Él pasa el primer cielo, atmosférico, el segundo cielo, infinito, y el tercer cielo, el trono de Dios, y entra a la misma presencia del Señor
de Dios Padre con su propia sangre, un sacrificio perfecto. Y cuando Él entra con ese sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, y hecho por todos, el Padre recibe ese sacrificio como un sacrificio perfecto y hay vía libre. El velo del templo se rasga en dos y dice, hay entrada libre por la sangre de Cristo al trono de la gracia. Eso es otra bendición muy grande que nosotros tenemos. Entrada libre al trono de la gracia. Entonces, miremos cómo nos lo aclaran otras escrituras. Miremos Hebreos 4, que nos dice, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mire, un gran sumo sacerdote. ¿Se acuerda que el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo, allá al lugar santísimo? Que traspasó los cielos, 3 cielos, el atmosférico, el infinito y el tercer cielo. Traspasó los 3 cielos con su propia sangre. Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión. Una mejor traducción dice, retengamos nuestra confesión. Dígame qué confesión es dejar la cena del Señor servida. ¿Qué está confesando una persona cuando dice, no soy digno? Porque religiosamente nos enseñaron eso. Yo creo que eso es obra del mismo diablo. No, es que no somos dignos por lo que nosotros hacemos nunca. Somos dignos de participar de la cena por lo que Cristo hizo. Entonces Él entró y nosotros, como Él ya lo hizo, lo que nosotros necesitamos retener es nuestra confesión. Somos hijos y si hijos también somos herederos. Y nuestra confesión se retiene con nuestros hechos también. Creemos, hablamos y actuamos en consecuencia. Luego agrega el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren que todavía aquí en este cuerpo seguimos siendo débiles, pero el sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nuestro sumo sacerdote es perfecto, santo, sin mancha, entró una sola vez, abrió el camino, luego nosotros podemos ir. Podemos ir. Ya no tenemos que ir a romper maldiciones 1, 2, 3, 4 y en reversa. Jesús rompió toda maldición. Ya no hay ninguna deuda. Usted no le debe nada a Dios. Jesús ya pagó. ¿Sí está todavía aquí? Ya no le debemos nada a Él. Ya Jesús pagó. Ahora Jesús... Nosotros estamos en Él y el Padre nos ve perfectos en Él. Nos ve santos y sin mancha. Nos ve como somos ahora en Cristo. Y el verso 16 dice, mire la invitación. El velo del templo abierto de arriba abajo tiene una invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes de Cristo había un trono de juicio y el que entraba mal moría. El juicio viene sobre Jesús. Y ahora el trono es un trono de gracia. ¿Para qué nos acercamos confiadamente o en fe? Para recibir o alcanzar misericordia y a dar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ese camino está abierto. Antes, el pueblo de Israel tenía que adorar en determinado lugar. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice, ustedes dicen que se debe adorar en este lugar. Los judíos dicen que debe adorarse en este monte. Pero vendrá el día, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ahora podemos adorar, no importa el lugar, es en espíritu. Porque en el Espíritu estamos en el lugar correcto, sentados a la diestra de Jesús, allá, muy por encima de todo principado y potestad. Ahí estamos nosotros, en Él, en la posición que Él nos ha dado. ¿Amén? ¿Se alegra por eso? Se llama Evangelio. Buenas noticias. Es todo lo que Jesús hizo, lo que Él conquistó, lo que Él compró por nosotros. Miremos un texto más en Hebreos 10, del versículo 19 en adelante. Así que, hermanos,
Mire lo que tenemos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que cuando tomamos la cena, estamos diciendo, tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre perfecta de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ahora no es, por eso mire la religión lo que hace en este tiempo, que la gente suba al cerro, que la gente se azote, que la gente se crucifique y que haga un montón de sacrificios. Eso es considerar la sangre de Cristo inmunda. El sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre. Y no hay que añadirle nada, porque somos salvos y tenemos comunión con el Padre por lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo es suficiente para que nosotros entremos confiadamente, porque hay un camino nuevo, en un nuevo pacto que Él abrió a través del velo. Y ese velo representa la carne, el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Él fue partido. Entonces ese velo lo que semejaba era que el cuerpo ya fue partido y que hay entrada libre. Porque entre otras cosas, cuando hacían los pactos, el pacto se partía. Estudia el pacto que hizo Dios con Abraham cuando partió los animales y los puso uno al frente del otro. El cuerpo de Cristo fue partido y ahí se abrió el camino al trono de la gracia. El camino al Padre está abierto. Por eso uno puede ir a cualquier lugar y adorar al Señor. Donde esté, no importa el lugar geográfico. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, mire, no tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. Tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Él es mayor que la casa de Dios. ¿Cómo es mayor que la casa? El que la edificó. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo debemos acercarnos? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando nos acercamos, nuestra conciencia debe ser de justicia, no de pecado. El problema es que la religión nos metió tanto en la cabeza que nosotros estamos bien si nos acercamos con una conciencia de pecado. Pero nosotros nos acercamos libres del pecado porque Él nos hizo libres. Porque Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que quitó el pecado del mundo. Quitó la naturaleza de pecado que había en nosotros. Sigue diciendo el texto. Mantengámonos como firmes, sin fluctuar. Mucho cristiano fluctuante. Mucho cristiano no firme en la palabra. Mucho cristiano yendo a la procesión estos días. Todavía. Mucho cristiano todavía por allá comprando el cirio pascual. Comprando el ramo para cargar el ramo. A ver si es por ahí. Los mismos que levantaron el ramo y alababan al Señor, lo adoraban, al siguiente día estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que nuestra firmeza no depende de nosotros ni de lo que hayamos hecho nosotros, sino de Él. De que Él es fiel, de que Él lo hizo, de que consumado es, de que está completo, de que no hay que añadirle nada, de que ya lo que Jesús hizo es completo. Amén. Y considerémonos, mire, mientras vamos en el camino, ahora observe a su alrededor y leamos todos el texto. Mire, observe a su alrededor y leamos todo el texto. Y consideremos unos a otros para criticarnos, juzgarnos, condenarnos. ¿Sí? Dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que mientras estamos en este camino, ya entendiendo que Jesús hizo todo completo, nos consideramos unos a otros para estimularnos a vivir en amor y a seguir haciendo la obra del Señor de esta tierra. Esas son las buenas obras. Las buenas obras es mucho más que dar una limosna. Las buenas obras que realmente valen es llevar este evangelio al que no lo conoce.
Porque el que recibe la limosna, de pronto con la limosna llena el estomaguito, pero igual irá al infierno. Y necesitamos nosotros es darle el evangelio de Jesucristo a esa persona. ¿Cómo es que logramos nosotros, entre tanto que vamos en este camino de fe, estimularnos al amor y a las buenas obras? Léalo conmigo. No dejando de congregarnos. Entonces, hay mucho creyente que es inestable, que no está firme porque ha dejado de congregarse. El plan del enemigo es que la gente deje de congregarse, porque el plan de Dios, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden es una locura, mas para nosotros es poder de Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto en el último tiempo será una costumbre. No, yo soy cristiano, yo con mis oraciones tengo, pero yo por iglesia no, yo no quiero saber nada de iglesia. Y resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que si no quieres saber nada de iglesia, no quieres estar en Cristo. Dice, ¿qué deberíamos estar haciendo? Exhortándonos. Ese exhortar es animarnos, tanto más cuando el día del Señor se acerca. Hoy está más cerca la venida del Señor que ayer. Que se conmemore la Semana Mayor, como dicen, o la Semana Santa, lo que nos está diciendo es, estamos un año más cerca de que Jesús regrese. Pero tenemos el camino al Padre abierto. Entremos confiadamente. Confiemos en que lo que el Señor hizo es perfecto. Cuando usted se sube en un avión, ¿usted sabe quién construyó el avión? ¿Usted sabe cuántas horas de vuelo tiene el piloto? ¿Usted conoce la tripulación? ¿Usted sabe si le echaron suficiente combustible? Usted se sube con toda confianza, porque usted está confiado en la empresa que representa esa aerolínea, el nombre que tiene, la gente que trabaja, y usted sube con toda tranquilidad, porque usted sabe que sube aquí en El Dorado y el destino que tenga, dentro de poco tiempo, Cartagena, los felicito, allá en el aeropuerto muy chévere, y usted se va confiado en que usted va a aterrizar allá en Cartagena. Eso es fe. Pero quiero decirle que hay uno mayor, que hay uno perfecto, que hay uno mejor, que nos va a llevar en un vuelo mayor, un vuelo directo al tercer cielo. Y que Él tiene todo dispuesto, pero que como el mundo está loco, ese amado Señor, el piloto y constructor de nuestro vuelo celestial, quiere mantenernos reuniditos e informados de lo que está sucediendo. Y que cuando Él venga, no estemos nosotros como los que duermen, sin saber que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, por la fe se congregará, por la fe estimulará al otro, por la fe estará siempre sirviendo. Amén. Número 4. Uy, Dios mío. Jesús es la resurrección y la vida. A mí me impresiona cuando Mateo narra, es el único de los 4 evangelios que narra esta parte. Cuando usted lee la narración, versos 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros. Esos sepulcros no eran como las tumbas que nosotros tenemos aquí en América Latina, bóvedas o tumbas cavadas en la tierra, eran sepulcros de piedra. ¿Sí? Entonces se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ese dormir es de la muerte, se levantaron. Escuche, cuando Jesús subió, abrió el camino al Padre y se levantó victorioso de la muerte, dice que hubo un terremoto, las rocas se partieron y que muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y vinieron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Cuando se aparecieron, yo me imagino llegando el familiar. ¿Y usted qué pasó? Luego usted no estaba muerto. Es que la resurrección y la vida me levantó. Y aquí estoy. Voy de pasadita porque voy con mi Señor. Chao, chao. Nos vemos en la eternidad. Jesús es la resurrección y la vida. Y Él lo prometió, dijo, y el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y lo demostró. No solamente lo dijo, sino que lo demostró. Ya está demostrado. Amén. Y habría mucho más que decir ahí, pero el tiempo no me ayuda. Así que quiero terminar con que Jesús es el Hijo de Dios. Y estaba la guardia allí, el capitán romano con su guardia, custodiando la tumba de Jesús. Y dice el verso 54, el centurión o el capitán romano y los que estaban con él guardando a Jesús, o sea los soldados, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, mire, ellos hicieron la confesión de fe, verdaderamente este es Hijo de Dios. Cumpliéndose así lo que después se escribiera en Romanos 10, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estos fueron salvos antes que los religiosos de su época, porque se arrodillaron y reconocieron que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios para la gloria del Padre. Ese es el comienzo de la vida eterna, de la vida cristiana, de la vida del Señor. Es todo el recorrido y es toda la eternidad, porque toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.